mandó al legislativo y se sancionó el primer régimen de promociones fiscales con exenciones impositivas en materia de seguridad social y en materia de impuestos a las ganancias, Néstor Kirchner, 2007, el primero. Y estuvo muy bien hecho, además, porque era algo que recién empezaba. Globan era una empresa con un grupo de platenses de allá de mi ciudad, muy pequeñita, y hoy es un unicornio que cotiza en Nasdaq y estamos muy orgullosos de tener estos empresarios. Pero es normal que el empresario más rico de la Argentina tenga estas exenciones. Estuvo bien para promover. Hola, esto es un nuevo capítulo de Dato Mata Relato y hoy vamos a hablar de Ventajita Galperín. En el último tiempo, Marcos Galperín estuvo en el ojo de la tormenta por sus declaraciones y por su apoyo explícito al gobierno de Javier Milei. A principios de año, estalló una polémica en torno a los beneficios fiscales que viene recibiendo su empresa desde hace más de 20 años, a pesar de que Marcos es muy crítico de la intervención estatal en la economía. Esta posición la reforzó a fines de abril en un reportaje que le hizo la revista The Economist, en la cual comparaba a la Argentina con un deportista que supo ser el mejor del mundo, pero que está hoy obeso, es adicto a las drogas y tiene cáncer, sida y es alcohólico. Un par de días después, en un acto público, Cristina le respondió a Galperín señalando los beneficios que había tenido la empresa en los últimos 2 años durante el gobierno de Alberto Fernández. Tuvo una exención impositiva por economía del conocimiento de 42 millones en seguridad social, que son los aportes para financiar a los jubilados, de 67 millones y un descuento de 103 millones de dólares. Con esos 103 millones de dólares nos sobra para cubrir todos los gastos de funcionamiento de las universidades argentinas y de los hospitales. El problema es que Cristina no solamente se queda corta en relación a estos beneficios, sino que no dice nada acerca de la exitosa sociedad que hace más de 20 años conformaron el kirchnerismo y el dueño de Mercado Libre. A pesar de ser una empresa relativamente joven, que fue fundada en 1999, hoy opera ya en 18 países y es la plataforma e-commerce más grande de América Latina. Sin embargo, Mercado Libre no es producto de una magnífica idea de Galperín, sino que es una copia de cosas que ya existían en Estados Unidos y China. No es un gran innovador como se presenta en los medios. De hecho, copiar los modelos de negocios exitosos en otros países es casi el sello de identidad de Mercado Libre, ya sea que hablemos de la plataforma e-commerce, la cual fue una adaptación de lo hecho por eBay y Amazon en Estados Unidos, o del sistema de mercado pago implementado por Alibaba en China. Aún así, la implementación de estos modelos le permitió en tan solo 20 años pasar de ser una pequeña pyme a la empresa más grande de la Argentina y una de las más grandes de América Latina. Si no, miremos la evolución de las ventas, sobre todo a partir del año 2020. Sin embargo, a pesar del espectacular crecimiento de Mercado Libre en los últimos 10 años, todavía está muy lejos de sus principales competidores a nivel mundial. Comparemos las ventas de Mercado Libre con las de Amazon, de la cual representa solamente el 2,5%, y de Alibaba, de la cual representa solamente el 11,4%. Y a esto se suma la dependencia tecnológica que tiene la empresa, que no solamente no ofrece servicios en la nube, sino que para hacer correr su sistema necesita contratar los servicios de Amazon, a través de Amazon Web Service. Entonces, a pesar de que a escala argentina o a escala latinoamericana Mercado Libre aparezca como una especie de punta de lanza al desarrollo tecnológico de la región, lo cierto que se queda muy lejos de sus principales competidores, de los cuales además depende tecnológicamente. El periodo de vida de la empresa coincidió con una serie de leyes que estimularon el desarrollo y crecimiento del sector. Para empezar, en 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, se sanciona el régimen de promoción de la industria del software, el cual le otorgaba a las empresas que calificaran para ese régimen con un descuento del 70% de las contribuciones para la seguridad social y una reducción del 60% del impuesto a las ganancias. Esta ley estuvo acompañada con la creación del Fondo Fiduciario de Promoción de la Industria del Software, el FONSOF,
que estaba a cargo de la Agencia Nacional, dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Los recursos de ese fondo se destinaban para la finalización de carreras de grado, para la generación de nuevos emprendimientos y el fortalecimiento de las pymes. Es decir, que uno de los ministerios más cuestionados hoy por la administración de Javier Milei fue el que financió en gran parte el desarrollo de este sector de la economía argentina. Esta ley estuvo vigente hasta el 2019 y a modo de balance podemos decir que las empresas que más se beneficiaron fueron Mercado Libre, Globant, entre otras. En 2020 se aprobó una nueva ley, la del régimen de economía del conocimiento, que prorrogaba los beneficios del sector hasta el año 2029 y que otorgaba un 70% de descuento en las contribuciones patronales y también otra vez una reducción en la alícuota del impuesto a las ganancias del 60% para las empresas más chicas, el 40% para las medianas y el 20% para las más grandes. Todo este entramado legal explica la evolución de la curva de beneficios impositivos de todo el sector. Y a las ventajas que ya de por sí otorgaba al sector los regímenes de promoción podemos sumar dos cosas más. Por un lado, la creación en el año 2017, durante la presidencia de Mauricio Macri, del Banco de Inversión y Comercio Exterior, cuya finalidad era otorgar adelantos para la inversión y para la adquisición de empresas y también para financiar exportaciones. Y el último de los grandes beneficios que tuvo la economía del conocimiento fue a través del decreto sancionado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, ya a cargo de Matías Culfas en el año 2020, que eliminaba por completo las retenciones del sector. Pensemos que con Macri estas retenciones se habían elevado hasta el 12%, repercutiendo para el Estado Nacional para el año 2019 unos 200 millones de dólares anuales, y con esto se elimina esa fuente de recaudación. Y esta situación se agrava sobre todo porque ya para el año 2021 las exportaciones del sector habían alcanzado los 6.500 millones de dólares, lo cual hubiera triplicado la recaudación inicial. O sea, durante el año en que los jubilados sufrieron un ajuste tremendo a sus haberes a través del congelamiento de la movilidad jubilatoria sancionada por Alberto Fernández, los Galperín de la vida, junto a otros empresarios del sector, están recibiendo beneficios impositivos extraordinarios. ¿A qué les suena eso? Cuando Córdoba hace el Cosquín Rock, sí, que es privado, pero sucede que en subsidios... Exenciones impositivas. Por eso, subsidio, le da 1.000 millones de pesos. Sí. Como no podía ser de otra forma, Mercado Libre se beneficia de los dos regímenes de promoción, tanto el 2004 como el del 2020. De hecho, con respecto a este último, es la propia empresa la que toma la iniciativa de ir al Ministerio de Economía y pedir la solicitud para entrar dentro del régimen de promoción, el cual es aceptado en el año 2021. Esto le repercutió a la empresa en los últimos 10 años subsidios equivalentes a 365 millones de dólares, con el detalle que el mayor incremento se ve en los últimos 4 años. En el medio de todo este periodo saltó un conflicto con la AFIP en el año 2017, donde se cuestionó la validez de la presencia de Mercado Libre en el régimen de promoción, y entre otras cosas se había llegado a la conclusión de que Mercado Libre no está invirtiendo en desarrollar software, que es justamente el objetivo para el cual se le estaba subsidiando el negocio. Lo curioso es que al año siguiente de que había estallado ese conflicto, del cual Marcos Galperín salió sin ningún tipo de multa ni perjuicio, la empresa compra otra llamada Maquinalis, una empresa que había surgido desde el propio seno de la Universidad Nacional de Córdoba, específicamente de la Facultad de Ciencias Exactas, que se dedicaba a realizar algoritmos de inteligencia artificial. Y esta no era una empresa del montón, sino que era la más importante de su segmento en toda América Latina, y de hecho había recibido numerosos reconocimientos y premios internacionales. Y bueno, a partir de este conocimiento, Mercado Libre empieza a contratar los servicios de esta empresa desde el año 2014, justamente para potenciar sus ventas en la plataforma digital. Años después, a raíz de este conflicto con la AFIP, compra la empresa y con eso termina de cerrar cualquier tipo de cabo que quedara suelto que le perjudicara en el futuro, ya que ahí tendría un sector de la empresa dedicado al desarrollo del software. El parasitismo de la empresa de Galperín se expresa en la declaración que había hecho la propia directora de Oficina de Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de Córdoba. Decía lo siguiente: la idea de esta articulación con Mercado Libre es empezar a transferir todo el conocimiento generado en las distintas oficinas
hacia el sector socioproductivo, en este caso con esta empresa nacional en particular. O sea, la universidad queda al servicio de Marcos Galperín. Entonces vemos que a pesar del discurso anti-gasto estatal, Galperín no tiene ningún problema en contratar los servicios de una empresa surgida en el seno de una universidad pública para después, posteriormente, comprarla con el objetivo de seguir recibiendo subsidios del régimen de promoción. Y a esto se suma adicionalmente algo que había mencionado Cristina, aunque pasó muy mal los números. De toda la planta de la empresa en la Argentina, el 40% de los trabajadores de Mercado Libre estudiaron en la universidad pública. Y del total de empleados que pasaron por alguna universidad, los que pasaron por universidad pública llegan al 57%. Y acá aparece nuevamente la contradicción entre el discurso y la práctica del dueño de la empresa. Por un lado critica el gasto público, pero por otro lado no tiene ningún problema en hacer uso del capital humano formado en la universidad pública. Volvemos a 2017, justo en el momento que Mercado Libre estaba teniendo el conflicto legal con la AFIP, a Galperín no se le ocurre mejor idea que volver a intentar sacar otra ventaja del Estado, en este caso del Banco Nación, al pedir un préstamo de 4.000 millones de pesos. El problema de todo esto es que, por un lado, estaba el conflicto con la AFIP, por lo cual las chances de que saliera el préstamo eran muy bajas. Sin embargo, su amigo Macri presionó para que el banco le diera el préstamo. Esto generó un conflicto al interior de Cambiemos, ya que el presidente del Banco Nación, González Fraga, se negaba a hacer ese préstamo porque superaba en 800 veces el máximo permitido para un préstamo por la Carta Orgánica del banco. Después de idas y vueltas, finalmente el Banco Nación le otorgó el crédito, aunque meses después se terminó cancelando por todas estas cuestiones legales que todavía mantenía la empresa con AFIP. Y si bien vemos que esta no le salió, Ventajita Galperín quiso sacar un crédito a tasas subsidiadas de un banco estatal. Y la última ventajita de Marcos vino de la mano de la compra de unas letras del Tesoro, las LECAP. Son unos títulos que había creado el Ministerio de Hacienda en septiembre del 2018 que daban un interés anual del 50%, muy por encima de la tasa de inflación anual de ese momento. Bueno, Marcos compró un montón de esas acciones teniendo asegurada una ganancia sin necesidad de hacer inversiones productivas, sino simplemente recibiendo intereses de las arcas del Estado, es decir, con la nuestra. Pero la cuestión no termina acá, porque al año siguiente, en el mes de julio, el gobierno nacional, a través del Ministerio de Hacienda, termina defaulteando todos esos títulos. 12 días antes de que se tomara esa medida, Galperín se libera de todos sus títulos, de todas sus letras, y liquida alrededor de 1.300 millones de pesos en LECAPs, algo así como 30 millones de dólares. Evidentemente, acá hubo una información, se le pasó una información por parte del Poder Ejecutivo, recordemos que Macri era su amigo, lo que llevó al año siguiente a que tuviera problemas legales el dueño de Mercado Libre con la justicia por defraudación al Estado. Algo que no podemos dejar pasar antes de irnos es mencionar que el 12 de abril, a través de su cuenta oficial, Mercado Pago anunció que aquellos que quieran pueden usar la billetera virtual para recibir el depósito de la asignación universal por hijo, lo cual esto te va a terminar repercutiendo en una enorme cantidad de dinero disponible para la empresa para hacer sus inversiones, evidentemente aumentar sus ganancias, otra vez con la nuestra. La otra cuestión es que ya pasaron un par de meses, pero en febrero se publicó la declaración jurada de Cristina, donde se registraba que tenía 40 millones invertidos en acciones en Mercado Libre. Con esto último se termina de visualizar que, a pesar de que se dicen de todo en los discursos, en las redes sociales, Cristina y Galperín son socios. Esto se puede ver a través de las distintas ventajas impositivas que le dio el kirchnerismo a todo el sector. Acá ya no vale la excusa de que, bueno, Mercado Libre era una empresa chica y la estábamos ayudando, porque en el 2020, cuando ya Mercado Libre era una empresa gigantesca, se le volvieron a renovar y se le asignaron los beneficios fiscales que fueron reforzados con la eliminación de las retenciones al sector, y al mismo tiempo que la política económica del kirchnerismo enriquecía muchísimo a Mercado Libre, vemos que Cristina compraba acciones de esa empresa.
Para concluir, a pesar de que públicamente en las redes sociales se presenten como enemigos irreconciliables, lo cierto es que Cristina y Galperín forman una de las sociedades más exitosas de la historia argentina con la plata de los contribuyentes, con la tuya. Nos vemos la próxima semana.